bueno, brevemente, me avisas por favor si me extiendo de los 15 minutos. Pues básicamente esta investigación se realizó en el marco de mis estudios doctorales y la presentación que voy a hacer hoy es de los resultados parciales. La temática central se denominó los matices de la igualdad de género universitaria del caso de Iberoamérica. Básicamente, ok, ¿cuál es el foco? Como les decía, pues el foco de esta ponencia es presentar los resultados y un breve análisis acerca de la relación que existe entre lo que denominé la cultura generalizada de las universidades y el desarrollo de políticas de género universitarias para la igualdad. Estas políticas, digamos, tienen un marco normativo internacional que lo secunda. Las Naciones Unidas, la UNESCO, busca que las universidades del mundo adelanten acciones dirigidas a disminuir las brechas de género en las universidades como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la gran pregunta que nos convocó o que me convocó más bien en mi estudio fue, bueno, teniendo en cuenta esa lógica y esas exigencias externas, ¿qué influye para que esas políticas de género universitarias para la igualdad fuesen exitosas o no en los casos de las universidades mexicanas, colombianas y españolas? Para poder avanzar, pues tengo que hacer algunas precisiones conceptuales. Son unos conceptos puntuales de la investigación que fueron muy importantes para los resultados justamente. Y vamos a entender entonces el concepto de igualdad de género, de lo que denominamos la cultura generalizada, las políticas de género universitarias para la igualdad. En ese sentido, ¿cómo se entendió la igualdad de género en esta investigación? Pues se entendió desde los parámetros enunciados por la ONU, que menciona que la igualdad de género es el acceso y el beneficio equilibrado a los recursos y al desarrollo que deben de tener todas las personas, indiferente a su sexo biológico. ¿Qué entendimos nosotros por organizaciones generizadas o cultura generizada? Resulta que cuando fuimos a hacer el acercamiento a las teorías organizacionales, nos dimos cuenta de que hay como una ausencia de una mirada de género de la cultura. Entonces, acudimos a los planteamientos de Shane, que es un clásico para entender la cultura organizacional y digamos que lo aunamos o lo leímos a través de las propuestas de las teorías feministas de las organizaciones en donde encontramos autoras tan reconocidas como Acker, Connell y Canter. Ellas básicamente plantean que toda organización, entre ellas obviamente la universidad, no es neutral al género, que la cultura y el orden de género predominante en cada organización marca una distinción clara entre lo que es lo femenino y lo masculino y cómo esas ideas que tenemos acerca de lo femenino y lo masculino termina permeando la división del trabajo y por tanto todos los procesos y actividades organizacionales. Entonces, haciendo esta fusión, digámoslo, para darle un nombre, haciendo esta fusión de conceptos y de teorías, creamos el concepto o creé el concepto que se denomina cultura generalizada. La cultura generalizada está compuesta por dos elementos, la cultura de género, que lo entendimos como el conglomerado de símbolos, imágenes, costumbres, creencias, actitudes, conductas, valores, principios que expresan lo que la universidad se le atribuye a los hombres y a las mujeres a partir de esos constructos que las personas tienen acerca de lo femenino y lo masculino, constructos que evidentemente vienen de sus procesos de socialización previos a a la universidad. Eso incluye obviamente a la familia, a la comunidad, etcétera. Y tenemos claro que esa cultura de género puede favorecer o no a la igualdad de género, a la meta, perdón, de la igualdad de género en las universidades. Otro concepto que está bajo la sombrilla de la cultura generalizada fue la cultura institucional de género. Esta, digamos, es una cultura más formalizada porque es la suma de acciones de transversalización de la perspectiva de género en esas políticas educativas y que están dirigidas básicamente a coayudar a la eliminación de cualquier desigualdad de género o brechas que existan en la universidad a partir de la implementación de esas políticas de género. ¿Cuál es nuestra tesis central o cuál fue mi tesis central? Pues básicamente mirar la desigualdad de género como una problemática que se desea resolver, como un objetivo de desarrollo sostenible concreto que aparece en el ODS 4 y 5, pero también como un ODS que es transversal a los 17 ODS. Eso habla de la importancia de la meta de la igualdad de género a nivel internacional y también esto suscitó lo que les decía ahorita, de cómo las universidades empiezan a adelantar
estrategias formales para alcanzar esa igualdad de género en las universidades y a partir de eso desarrollan esas políticas de género universitarias. Partiendo de eso, pues las políticas de género universitarias para la igualdad no se dan en sí mismas, no se dan per se, están cobijadas bajo la sombrilla de una cultura generalizada que básicamente demarca el alcance o no de esa meta. Ya hablaremos en los resultados de cómo se visualizó esa cultura generalizada, es concretamente la cultura de género y la cultura institucional de género. Entonces, la pregunta que guió básicamente toda la tesis fue cómo esa cultura generalizada podía potencializar o limitar la creación y alcance de esas políticas de género universitarias y cómo esas políticas de género universitarias estarían aportando o no a la transformación de una cultura universitaria para disminuir esas brechas de género en estos centros educativos. En términos metodológicos, pues este fue un trabajo que se circunscribió a los estudios culturales de la organización por los elementos mencionados anteriormente, cuando retomamos a Shane, pero también retomamos a Acker desde las teorías feministas de las organizaciones. Y fue una fue una investigación, perdón, de carácter mixto, en la que participó población de la comunidad universitaria, como el personal administrativo y de servicios, el personal docente e investigador y el estudiantado. Fue un estudio de casos, se resolvieron a través de 6 casos, dos universidades por país. Como les mencioné, fue México, España y Colombia. Fue un estudio no experimental, exploratorio, descriptivo y permitió alcanzar a una población de 722 personas a través de la encuesta y de 57 personas a través de entrevistas semiestructuradas. El resultado principal de esta investigación radicó en ubicar que culturalmente las universidades se da una dinámica compuesta por digamos, por dos subdinámicas, ¿sí? Y la igualdad de género está demarcada por eso, o sea, alcanzar o no la igualdad de género en la universidad está demarcada por esas dos dinámicas. Una dinámica que es la aportada por la cultura institucional de género, que como dijimos anteriormente es la estructura más formal, donde intencionalmente la universidad transversaliza la perspectiva de género para disminuir las brechas entre hombres y mujeres en las universidades. Entonces, digamos que esta es una cultura más consciente, más intencionada a un objetivo, tiene este sello mainstreaming, mientras que la cultura de género, que es en la que hablamos de los valores, las presunciones, los imaginarios y todo lo que está detrás de esto, sería, digamos, como la dinámica más inconsciente de la cultura de género en las universidades. Yo la llamé soterrada, es una cultura soterrada, no muy visible, es un poco más orgánica, tiene elementos de conciencia, pero también de elementos de inconsciencia, en donde los seres de las personas que componen las comunidades universitarias traspolan todo lo aprendido alrededor del género a lo largo de sus vidas. En términos de resultados, pues si midiéramos solamente la cultura institucional de género, que es esta parte más intencionada y más superficial, uno podría decir que estas universidades han alcanzado la igualdad. En este sentido, las universidades españolas siempre puntearon mejor respecto a México y Colombia, siendo Colombia en este trío el país que no alcanzó las mejores situaciones, digamos que México estuvo en un lugar intermedio. Y básicamente de los resultados de esa cultura institucional de género se encontró que hay una percepción positiva acerca de la paridad de sexos. Se considera que pertenecer, ser mujer o ser hombre no demarca gran brecha en términos de la cultura institucional como los procesos administrativos, la equidad laboral, las prestaciones, el clima laboral y el autoritarismo. Se encontró que el género no es un factor determinante en el reclutamiento, selección, ascensos ni capacitación del personal. Aunque se identificaron pues algunas falencias, pero ya referidas más bien a la socialización de estas políticas. Em, en términos generales, España pues punteó en que se reconocen que existen políticas para la igualdad en estas universidades, que existen mecanismos claros, protocolos claros para informarse sobre el hostigamiento y el acoso sexual y que se toman medidas al respecto. Esta imagen positiva de las medidas efectivas frente al acoso sexual y el hostigamiento no fueron tan bien visualizadas en México y España, en Colombia, perdón, México y Colombia llevaron los puntajes más bajos. Se considera en general que hay equidad laboral, que hay igualdad salarial, que en lo formal existe un lenguaje no sexista, hay un respeto por las jefaturas femeninas,
hay participación equitativa. Sin embargo, en el lenguaje informal, si hay mayor irrespeto y se utiliza un lenguaje bastante sexista y se irrespeta a las mujeres. Pero estamos hablando, como les digo, de lo consciente y lo inconsciente de la cultura de las organizaciones. Se ubicó en los tres países que todavía existe cierta inequidad salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo. No estamos hablando de que no haya igualdad salarial en general en las universidades, sino en el mismo cargo, y que el sexo y género de las personas podría ser un impedimento para participar equitativamente en órganos de representación, actos protocolarios, eventos y conferencias. Voy a adelantarme un poco porque pues me detendría muchísimo por lo profundo que fueron los resultados en este nivel. Voy a avanzar a la cultura de género y aquí básicamente se resume en ubicar que al ser la cultura de género la más soterrada, la más inconsciente, lastimosamente todavía se encuentra muchísima disparidad en este sentido, todavía hay un lenguaje muy inconsciente, hay todavía unos imaginarios, unas presunciones básicas dirigidas a la inequidad, a la discriminación. Hay sesgos machistas en estas universidades, incluso muchas mujeres practican el sexismo benevolente, o sea, siendo ellas mismas machistas, reproducen estas dinámicas. Eso implica pues que no haya una igualdad de género en todas las universidades, pues porque todavía existen nichos de poder masculino que ponen trabas para esa equidad. Algunas de esas trabas son tenues, otras tajantes, y esto impide claramente el desarrollo y claramente disminuye el bienestar de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en las universidades. Se dan procesos de nepotismo, sobre todo en universidades españolas y colombianas, donde los cargos se adjudican, perdón, por su origen de clase, por su apariencia física, por sus relaciones afectivas, por los amiguismos, pues lo cual resta meritocracia a los procesos universitarios. Y en términos de políticas de género universitarias, se encontró un nivel de desarrollo dispar, claramente siendo España la que mejor experiencia ha tenido al respecto. Se va a acabar el tiempo, pero me permito 3 minuticos más. Y esto pues básicamente implica que hay mucho por trabajar en términos de políticas de género universitaria a partir de esa cultura de género predominante que es la premiante en en las universidades estudiadas. ¿Cuál es la conclusión principal? Pues que esas universidades exploradas se caracterizaron por tener culturas generizadas, matizadas en mayor o menor medida por culturas institucionales de género que en sus distintas dimensiones muestran ciertos avances en cuestión de igualdad de género, pero en lo inconsciente y lo soterrado de la cultura de género, pues aún permanecen estos imaginarios o prácticas misóginas y discriminatorias, perdón, que desembocan en la disparidad entre las personas, siendo las mujeres y como les decía ahorita, las personas con identidad de género y orientaciones sexuales diversas las más afectadas. Y en términos complementarios, en términos de conclusión, es que la universidad debe reinventarse, debe plantear la posibilidad de involucrar el objetivo de la igualdad de género como un valor sentido, no como una meta a cumplir por una agenda internacional, y claramente plantar una postura respecto a las dinámicas actuales, donde ya sabemos que el mundo está retomando pues, discursos discriminatorios, racistas, xenofóbicos, transfóbicos, machistas, etcétera, pues que ponen en jaque lo que se ha alcanzado en el mundo occidental en términos de igualdad. Entonces, nosotros, universidad, como agente de cambio social, pues debemos de estar al par de esas exigencias y tomar posturas al respecto. Muchísimas gracias por el tiempo extra.